¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de tu canal BioChannel. Hoy en tu programa favorito Reflexiones de la Biblia con el tema titulado No se avergüenza de llamarlos hermanos. Bienvenidos. ¿Sabías que en el libro de Génesis, el capítulo 21, a partir de los versículos 8 hasta el 17, encontramos un relato muy curioso y que para nosotros, occidentales, no tiene mucho significado porque no lo comprendemos? Te lo voy a explicar. A partir del versículo 8 de Génesis dice: el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Y aquí viene la parte. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Realmente la razón de la angustia que es mencionada en la Biblia que tuvo Abraham es por causa de las costumbres que existían en su época. Acuérdate tú que la Biblia está escrita en un sustrato, en un background, en un contexto cultural de su época. Y tenemos que trasladarnos a ese lugar, a esa época, para poder comprender mejor el mensaje de la Biblia. ¿En qué consistía la angustia de Abraham? Resulta que las costumbres de su época decían que no se podía expulsar de manera arbitraria al hijo de la esclava y mucho menos a la esclava con su hijo. Si Abraham hubiese estado viviendo en un lugar urbano, en una ciudad, en una villa, hubiese tenido problemas legales y Agar lo hubiese podido denunciar o alguien lo hubiese denunciado porque estaba o iba a violar una de las costumbres. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, resulta que se descubrieron en un lugar cercano a Kirkuk, en Irak, hoy, un lugar que se llama Nusi, y allí se descubrieron centenares, miles de tablillas que dan fe de cómo eran las costumbres de la época de Abraham. Así que sabías que Abraham tenía que mantener un bajo perfil para evitar ser denunciado por Agar y él se hubiese metido en un problema legal por expulsarla. En el día de hoy, el tema de la lección lleva como título No se avergüenza de llamarlos hermanos, y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer, el domingo, y te invito para que veas esa emisión, esa lección, hablábamos de que en la cultura romana, en la legislación romana, existían dos vías para adoptar a una persona. Hoy nos vamos a remitir una vez más al concepto de la adrogatio. La adrogatio consistía en que un hombre junto con su familia era adoptado por otra familia. Cuando este hombre y su familia eran adoptados por la otra familia, si el apellido de esta familia era como mi apellido Márquez, al ser adoptado por la familia Sánchez, ya yo perdía, mi familia Márquez perdía el apellido y de ahora en adelante formaría parte de la familia Sánchez. El padre de esa familia Sánchez era el líder natural de esa familia, era el representante legal de esa familia. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nos encontramos que Dios nos adopta en honor a nuestro Señor Jesucristo. Y al adoptarnos, nosotros perdemos nuestro apellido terrenal y ahora somos asimilados a la familia celestial con todos los pergaminos, con todos los honores y con todas las responsabilidades que eso implica. Desde que Cristo nos adopta, desde que Dios nos adopta y nos incorpora a la familia celestial, ahora somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy lindo saber que Jesús no se avergüenza de nosotros. A veces nosotros sí nos avergonzamos de Jesús. Cuando yo era más joven, por allá tenía unos 15 años,
vivía en casa de mis padres y cuando regresaba de mis estudios de secundaria para el lugar donde yo nací, cuando yo iba a la iglesia, mi casa quedaba más o menos como a 1,25 cuadras de la iglesia y entonces yo tenía que pasar por la esquina yo pasaba por una esquina y entonces en esa esquina había una muchacha que a mí me gustaba. Y resulta que a mí me daba pena en ese momento de que me viera con la Biblia en la mano porque en ese lugar donde yo vivía nos hacían bullying, se burlaban de nosotros, nos decían, ahí van los aleluya. Y a mí eso me daba pena. Entonces, ¿qué hacía yo para evitar que me vieran con la Biblia en la mano? Yo tomaba la Biblia y me la metía por aquí, me la iba guardando y la dejaba ubicada aquí atrás en mis espaldas. De tal manera que cuando yo pasaba y miraba a la chica que en esa época me gustaba, pues no me veía la Biblia, sino que me veía a mí normalmente. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Que yo me hubiese avergonzado de ser identificado como un seguidor de Dios? Ya eso pasó. En estos momentos nada ni nadie debe avergonzarnos y mucho menos nosotros dejarnos avergonzar por ser seguidores de Cristo. ¿Te avergüenzas tú de Cristo Jesús? En calidad de docente también he vivido la experiencia de tener alumnos muy sobresalientes. Se han destacado ya después en el ámbito profesional. Hay algunos que ya se han recibido como doctores en teología y en otras líneas del saber. Pero también he tenido estudiantes que han sido difíciles. Son muchachos que no les entra mucho el conocimiento y a veces se portan mal. Y uno dice, yo no soy maestro de ese profesor, de ese muchacho. Uno como que siente un poquito de vergüenza. Eso es humano, pero no está bien. Bendito sea Dios que en el caso que nos ocupa de la lección, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y eso que te conoce muy bien a ti, eso que me conoce muy bien a mí, no se avergüenza. Tiene confianza en nosotros, nos anima, nos impulsa, nos aconseja, nos estimula, nos da la fuerza para seguir adelante porque eso es lo que hace un hermano mayor. Cuando nosotros tenemos el privilegio de tener hermanos mayores, yo tengo varios hermanos mayores y tengo una hermana mayor, esa hermana mayor para nosotros, o por lo menos para mí, ha sido un bastión. Es una mujer muy servicial, una mujer muy materna. Entonces, ella es mujer que tiene un sentimiento femenino de atender a sus hermanos, a sus hijos. Pero en nuestro Señor Jesús encontramos algo inmensamente superior. Él está en las cortes celestiales. ¿Tú te imaginas, querido amigo, que tú tuvieses un hermano que es el presidente de la República o el presidente del país más importante del mundo? ¿Tú no sacarías pecho? ¿Tú no te sentirías orgulloso? ¿Pero qué es eso comparado con ser hermano del Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso en este día, cuando tú salgas a trabajar, cuando vayas a realizar las labores que te corresponden, cuando vayas a tu estudio, cuando vayas a tu fábrica, cuando vayas caminando, mantén tu frente en alto porque eres un digno representante de las cortes celestiales. Si Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único ser perfecto y sin pecado, sin mácula, no se avergüenza de llamarte hermano, con más razón nosotros no debemos jamás avergonzarnos de decirle al mundo, Jesús es mi Salvador. Que del cielo en este día se derramen abundantes bendiciones sobre ti y tu familia. Bendiciones.